Una mujer deja una bolsa de pan caliente frente a una puerta silenciosa. Nadie la ve. Antes de irse, toca el timbre una sola vez, y se aleja con el delantal, aún lleno de harina. Detrás de la puerta, dos ancianos despiertan con olor a hogar. Todavía no había amanecido del todo. El cielo apenas se insinuaba detrás de las nubes grises, y el barrio seguía envuelto en ese silencio espeso que precede al día. En la esquina, una luz amarilla encendida marcaba el único lugar despierto, la panadería de Rosa Delgado. Dentro, el aire olía a levadura y madera caliente. Rosa amasaba con el ritmo aprendido de los años. Sus manos, endurecidas y firmes, se movían con una precisión casi maternal. En la radio sonaba una melodía vieja, de esas que se quedan en el aire como un recuerdo que no se borra. La harina flotaba entre los rayos de la lámpara, y en el horno, las primeras piezas de pan doraban lentamente, hinchándose como pulmones al respirar. La puerta de la panadería aún estaba cerrada, pero Rosa ya había dispuesto las bandejas sobre el mostrador. Afuera, la calle parecía detenida. Solo el vapor que escapaba del horno daba señales de vida. A través del cristal empañado, se veía la fachada del edificio de enfrente. Ventanas pequeñas, persianas gastadas, macetas sin flores. Allí vivían don Ernesto y doña Pilar. Un matrimonio de ancianos que durante años cruzaban la calle cada mañana para comprar el mismo pedido. 2 barras integrales y un pan dulce. Siempre juntos, siempre tomados del brazo. Rosa los conocía de memoria. Sabía a qué hora solían venir, en qué parte del mostrador se apoyaba don Ernesto, mientras su esposa contaba las monedas exactas del pago, y cómo sonreían cuando ella, al entregarles el pan, decía siempre lo mismo, que el día les sepa suave. Pero hacía semanas que no los veía. Al principio no le dio importancia. Tal vez habrían salido de viaje, o estarían con su nieta, aquella muchacha de la que hablaban con tanto orgullo. Sin embargo, cuando el tercer jueves pasó sin su visita, Rosa sintió un pequeño nudo en el pecho. Al día siguiente, mientras abría el local, los vio asomarse apenas por la ventana del segundo piso. Él sostenía una taza temblorosa. Ella le acomodaba la bufanda. No bajaban, no parecían enfermos graves, pero algo en su gesto cansado le hizo pensar que subir y bajar esas escaleras ya era un esfuerzo demasiado grande. Esa noche, mientras cerraba la caja y barría los restos de harina, Rosa tomó una decisión. Dejó 2 barras de pan recién horneado en una bolsa de papel. Añadió un pan dulce y, casi sin pensarlo, escribió en un trozo de cartón: «Buen día, que el pan llegue antes que el frío». Buscó una pequeña flor seca de lavanda. Tenía un ramo colgado detrás del mostrador, y la colocó dentro. Esperó a que la calle quedara vacía. Luego cruzó la vereda, dejó la bolsa frente a la puerta del edificio y tocó el timbre una sola vez. No esperó respuesta. Se alejó despacio, con el delantal todavía lleno de harina, mientras el vapor del pan se mezclaba con el aliento de la madrugada. Dentro del apartamento, don Ernesto se despertó con el sonido lejano. «¿Oíste eso?», murmuró a su esposa. Pilar se levantó. Abrió la puerta y encontró la bolsa humeante. El olor a pan recién hecho llenó el pasillo. Se miraron sin entender. «Debe haberse equivocado de puerta», dijo él.
pero al abrir la nota, ella sonrió. No. Esto era para nosotros. Esa mañana, Rosa trabajó como siempre. Los clientes entraban y salían, sin notar el leve temblor de satisfacción que le cruzaba la mirada cada vez que servía una pieza caliente. Nadie supo que había comenzado un ritual. El jueves siguiente, repitió el gesto. Esta vez añadió una galleta de anís y una nota más corta. Buen jueves. Que el horno abrace por nosotros. El tercero dejó una flor seca diferente. Una margarita. Y en la esquina inferior del papel, escribió: el pan sabe distinto cuando se comparte sin testigos. No firmó. No hacía falta. Desde su mostrador, Rosa observaba discretamente cómo la bolsa desaparecía de la puerta a media mañana. A veces alcanzaba a ver una mano temblorosa recogerla. Otras, solo el viento moviendo el papel. En cualquier caso, sentía que algo invisible la unía a esos dos vecinos. Como si cada hogaza fuera una conversación sin palabras. En el barrio comenzaron los rumores. Algunos clientes comentaban que la señora de enfrente tenía quien le dejaba pan, o que alguien debía tener un admirador secreto de 80 años. Rosa sonreía y callaba. Había aprendido que las cosas más puras se estropean cuando se nombran demasiado. Una tarde, mientras sacaba la última hornada, vio que don Ernesto y doña Pilar estaban sentados al sol, frente a su ventana, compartiendo un trozo del pan que ella había dejado. La escena era sencilla. Dos ancianos riendo por nada, el pan partido entre los dedos, migas sobre el mantel. Rosa se detuvo y los miró con ternura. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que su oficio servía para algo más que llenar estómagos. El pan humeante sobre la mesa del obrador, la calle quieta y el eco del timbre lejano parecían formar una misma melodía. El jueves siguiente, repitió su recorrido habitual. Dejó la bolsa en la puerta, tocó una sola vez y se alejó. No buscaba gratitud. Solo quería que en esa casa siguiera oliendo a hogar. Mientras el cielo clareaba, caminó de regreso con paso tranquilo. En su delantal, la harina formaba huellas de manos, como si la bondad misma hubiera querido firmar la jornada. Y así comenzó el pan de los jueves, un gesto pequeño, anónimo y cálido, que nadie sospechaba, cambiaría más vidas de las que el horno podía contar. El barrio amanecía igual que siempre, pero algo había cambiado en el segundo piso del edificio de enfrente. Don Ernesto se inclinó con esfuerzo para recoger la bolsa de papel. El olor del pan recién hecho se mezclaba con el del café que su esposa preparaba en una cafetera vieja. En la mesa, el pan aún tibio se partía con un sonido que llenaba el silencio de la casa. «Esto no puede ser casualidad», murmuró Ernesto. «Nadie deja pan 3 jueves seguidos por equivocación. Entonces es un milagro», respondió Pilar con su tono dulce, mientras servía 2 tazas. «¿O una broma?». Él levantó la ceja, desconfiado. «Alguien del edificio debe estar haciendo un juego». La mujer sonrió, sin discutir. Había aprendido que las pequeñas bendiciones se aceptan. No se explican. Al otro lado de la calle, Rosa seguía amasando. La harina cubría su delantal como una segunda piel. Cada mañana era una coreografía repetida. Mezclar, amasar, cortar, hornear. Pero desde que empezó a dejar aquellas bolsas, su rutina tenía un pulso nuevo, casi secreto.
Los clientes entraban y salían distraídos, hablando de fútbol, del clima, de los precios. Nadie notaba que entre las bandejas de pan había un rincón reservado para 2 barras y una flor seca. Era su pedido invisible, su ritual de los jueves. Esa tarde, cuando bajó la persiana del local, encontró algo inesperado. Bajo la puerta, un sobre doblado con su nombre escrito, con letra temblorosa. Rosa, o quien seas. Lo abrió con cuidado. Dentro, una hoja de papel perfumada. Gracias, quien seas. Tus manos calientan más que el horno. Rosa se quedó quieta, con la nota entre los dedos cubiertos de harina. Sintió una punzada de emoción tan profunda que tuvo que sentarse. No era solo gratitud, era reconocimiento, era saber que el gesto había llegado donde debía. Guardó la carta en el bolsillo de su delantal, cerca del corazón, y siguió limpiando el mostrador. Afuera, el sol caía lento sobre la calle. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió que aquel pequeño local con su olor a pan y su horno cansado tenía una razón que iba más allá del negocio. Esa noche, mientras preparaba la masa madre, recordó algo que le decía su difunto marido. Hay panes que no se venden, Rosa. Se dan, y vuelven en forma de consuelo. Mientras tanto, en otro lugar, a miles de kilómetros, un teléfono sonó. En un apartamento moderno de Nueva York, una mujer joven contestó sin mirar la pantalla. ¿Abuela? Pero era la voz de un médico, serena, distante. Buenas noches, la señorita Clara Martín. Llamamos desde Madrid. Sus abuelos han tenido una pequeña crisis de salud. No es grave, pero convendría que viniera unos días. Clara se quedó en silencio. Hacía más de 2 años que no regresaba. Siempre había una reunión, una fusión, una inversión nueva. En su calendario, no quedaba espacio para los jueves. Entiendo, dijo al fin, con un nudo en la garganta. Llego este fin de semana. Colgó y se quedó mirando el ventanal, donde las luces de la ciudad reflejaban su propio cansancio. Recordó las mañanas de su infancia, el olor del pan que su abuela compraba al cruzar la calle, la mesa de madera, las risas. Todo parecía tan lejano, que casi dudó de haberlo vivido. Mientras Rosa apagaba su horno al otro lado del océano, Clara reservaba su vuelo. 2 mujeres separadas por miles de kilómetros, unidas sin saberlo por el mismo aroma de pan y un hilo invisible de ternura. Esa noche, el barrio dormía tranquilo. En la casa de los abuelos, el pan del jueves descansaba sobre la mesa, cubierto por un paño limpio. Doña Pilar, antes de acostarse, dejó otra nota en el mismo sobre y escribió al pie. Si alguna vez lees esto, gracias por recordarnos que aún hay manos buenas. Y en la panadería, Rosa colocó el papel anterior dentro de una caja de lata donde guardaba las recetas viejas de su madre. La cerró despacio, como quien guarda un tesoro. El sonido del reloj de pared marcó las 11. En el silencio del local, el horno ya frío parecía latir aún con el calor del día. Rosa apoyó la mano sobre él y sonrió. Había algo sagrado en ese gesto simple de compartir pan, sin esperar respuesta. Y en algún lugar del aire, quizás más allá del mar, el destino ya empezaba a tramar el encuentro entre la panadera de las flores secas y la nieta que aún no sabía cuánto necesitaba volver a casa. La ciudad amanecía lenta, como si aún no terminara de despertar.
Clara arrastraba la maleta por la acera empedrada, mirando alrededor con una mezcla de nostalgia y extrañeza. Todo parecía más pequeño de lo que recordaba. Los balcones con ropa tendida, el kiosco de siempre, el olor a pan recién hecho que se filtraba desde la esquina. Cuando dobló la calle y vio el cartel descolorido que decía Panadería Delgado, se detuvo. Ese olor levadura, mantequilla, un toque de canela, era el mismo de su infancia. Durante un instante, sintió que el tiempo se encogía y que la niña que fue corría hacia ella, con las manos manchadas de harina. Subió las escaleras del edificio de sus abuelos. La puerta se abrió antes de que pudiera tocar el timbre. Doña Pilar apareció envuelta en su bata de flores, con una sonrisa que era puro alivio. «Clara, hija mía», exclamó, abrazándola. «¿Has vuelto?» Don Ernesto detrás levantó la mano a modo de saludo, con una mezcla de emoción y orgullo. «Pensé que ya no te íbamos a ver más que por la pantalla del teléfono», dijo con su humor seco. Clara lo besó en la mejilla. «No podía dejar pasar más tiempo, abuelo». Durante el desayuno, notó una bolsa de papel sobre la mesa, cuidadosamente doblada. Dentro, 2 panes aún tibios y una flor seca. «¿Quién les trae esto?», preguntó con curiosidad. «Ah, eso», respondió Pilar, sonriendo. «Es nuestro misterio de los jueves». «¿Misterio?». «Sí. Desde hace meses, alguien deja el pan en la puerta, a veces con una notita. No sabemos quién». Clara arqueó una ceja. «¿Y no han intentado averiguarlo? Tu abuelo dice que es un vecino con buen corazón. Yo prefiero pensar que es un ángel con delantal». Don Ernesto resopló, fingiendo molestia. «Sea quien sea, lo hace muy bien. El pan está mejor que el de antes». Clara rió, pero la curiosidad se le quedó pegada como harina en las manos. En el fondo, había algo que la intrigaba más que el gesto en sí. La pureza de hacerlo sin esperar nada. En su mundo de números, contratos y rendimientos, nadie daba nada sin calcular. Esa tarde, salió a caminar por el barrio. Saludó a algunos vecinos que la reconocieron a medias. Preguntó con disimulo por el pan de los abuelos. «¿Quién deja esas bolsas cada jueves?», decía. «Creo que es la del horno», respondió una señora en la frutería. «La panadera». «Rosa, se llama», añadió otro. «Siempre anda sola, pero tiene las manos más dulces que un bizcocho». Clara se asomó a la panadería. Detrás del mostrador, vio a una mujer de mediana edad, el cabello recogido, los brazos enharinados, concentrada en la masa como si conversara con ella. No dijo nada, solo observó. Había en esos movimientos una calma que le resultó extraña, casi hipnótica. Pasaron unos días. Cada mañana, Clara acompañaba a sus abuelos, escuchaba sus historias y tomaba nota de lo que necesitaban. Pero el jueves llegó, y con él la intriga. Se levantó antes del amanecer. Desde la ventana, observó la calle en penumbra. Las farolas parpadeaban, y el aire frío hacía bailar los papeles del suelo. A las 6:15, una silueta apareció al otro lado de la calle. Un delantal claro, una cesta en las manos. Rosa. Clara la vio acercarse despacio al edificio, colocar la bolsa de pan frente a la puerta y tocar el timbre una sola vez. Luego se alejó sin esperar respuesta, con esa elegancia humilde de quien hace el bien sin necesitar testigos. Clara bajó las escaleras de puntillas y la alcanzó a mitad de la calle. «Disculpe», dijo.
sin aliento. Rosa se giró, sorprendida. La luz del amanecer le dibujaba sombras en el rostro. Sí. ¿Pasa algo? No. Solo quería saber por qué lo hace. Mis abuelos son los que reciben el pan. Rosa la miró con una mezcla de ternura y prudencia, porque el hambre más grande no siempre está en el estómago. La frase cayó con un peso suave, como si abriera una puerta invisible. Clara no supo qué responder. Solo bajó la mirada, conmovida por la simplicidad de esa verdad. Ellos no saben qué es usted, y prefiero que siga así. No se trata de quién da, sino de que el pan llegue caliente. Clara asintió despacio. La panadera sonrió apenas, y siguió su camino. Sus pasos sonaban sobre el empedrado como un compás antiguo. De regreso en casa, Clara vio a sus abuelos desayunando. Don Ernesto untaba mantequilla en el pan con una destreza infantil. Pilar, con la flor seca en un vaso pequeño, reía por algo que él había dicho. Clara los observó desde la puerta, sin interrumpir. Esa sonrisa, esa complicidad entre los dos, era la misma que recordaba de cuando era niña. Y sintió un nudo en la garganta, una mezcla de ternura y tristeza. Subió a su habitación, abrió el portátil. En la pantalla, una avalancha de correos, informe trimestral pendiente, reunión con inversores. Oportunidad de expansión. El cursor parpadeaba, esperando su atención, pero ella no podía concentrarse. En su mente seguía viendo a Rosa, con las manos cubiertas de harina, tocando el timbre en silencio. Pensó en sus propios días, llenos de relojes y pantallas, en los contratos que firmaba sin mirar a los ojos a nadie, y comprendió que había olvidado algo esencial, el valor de dar, sin esperar retorno. Cerró la laptop y se asomó a la ventana. La calle empezaba a despertar. La panadera ya no estaba, pero el olor del pan aún flotaba en el aire, tibio y persistente. Como si el barrio respirara gratitud, Clara se prometió algo en silencio. Antes de volver a marcharse, haría lo posible por entender cómo alguien podía amasar tanta bondad sin pedir nada a cambio. El sol de la mañana entraba tímido por las ventanas del local. La campanilla de la puerta sonó con su tono familiar. Rosa levantó la vista desde la mesa de amasado y vio entrar a una joven de abrigo elegante y ojos curiosos. «Buenos días», dijo la muchacha, sonriendo. «¿Puedo pasar?» «Claro, cariño». «¿Qué vas a llevar?», respondió Rosa, limpiándose las manos con el delantal. Clara observó el lugar. El aire olía a pan recién hecho y a historia. En las estanterías, las hogazas reposaban envueltas en un vapor suave. Todo allí parecía hecho para durar. No dijo nada al principio. Solo la miró trabajar. Las manos de la panadera se movían con una ternura firme, moldeando la masa como si acariciara algo frágil. Rosa se dio cuenta de la mirada y rió. ¿Quieres aprender o comprar? Quizá las dos cosas. Aquí enseñamos sin cobrar y vendemos sin convencer. Tú eliges. Clara sonrió. Se acercó al mostrador y apoyó el bolso. Vengo porque quiero invertir en algo. Rosa arqueó una ceja, divertida. ¿Invertir? Este horno no entiende de acciones ni de intereses. Precisamente por eso dijo Clara. Quiero invertir en algo que no suba ni baje en la bolsa. Rosa soltó una carcajada breve. Eso no existe. Sí existe, respondió Clara con calma. Se llama
gratitud. El silencio se hizo amable. Solo el sonido del pan al salir del horno llenó el aire. Rosa la miró con un gesto más serio. ¿Eres la nieta de don Ernesto y doña Pilar? Sí. Ellos me contaron del ángel del pan. Me costó poco descubrir quién era. No soy ángel, hija, solo panadera. Y el pan, cuando sobra, debe salir a la calle. Clara respiró hondo. Quiero ayudarle. Podríamos ampliar el negocio, pero no para vender más, para repartir pan solidario entre los mayores del barrio. Hay muchos que viven solos y, bajó la voz, no todos tienen quien les toque el timbre los jueves. Rosa se quedó inmóvil. Las palabras le habían caído como una lluvia inesperada. Miró el horno, las paredes, el viejo reloj. Eso suena hermoso, dijo por fin, pero yo no sé de proyectos ni de fundaciones, solo sé amasar y madrugar. Entonces siga haciendo eso, dijo Clara con una sonrisa. Yo me encargo del resto. Rosa frunció el ceño. No quiero que esto se llene de cámaras o de gente buscando fotos. El pan sabe mejor cuando no lleva nombre, lo prometo. Sin publicidad, sin logotipos, solo pan y gratitud. Rosa dudó unos segundos. Luego, con un gesto sereno, asintió. Entonces hagámoslo. Pero con una condición, que los jueves sigan siendo de silencio. Clara extendió la mano. Rosa la tomó, con harina en los dedos. El trato estaba hecho. A partir de ahí, el barrio comenzó a despertar de otra manera. Un montaje breve de escenas dibuja el cambio. Rosa encendiendo el horno al amanecer. Voluntarios jóvenes amasando junto a ella. Vecinos empaquetando pan con flores secas. Niños riendo mientras reparten bolsas por las calles estrechas. Los abuelos abrían sus puertas con sorpresa y emoción. Doña Pilar siempre guardaba una rebanada para el vecino de arriba. Don Ernesto anotaba en una libreta cuántos panes habían llegado cada semana, como si contara bendiciones. En una de las entregas, Clara acompañó a Rosa. Al verla tocar el timbre y alejarse sin esperar, comprendió algo que no se enseña en las universidades ni en los mercados financieros. El poder del anonimato bondadoso. Mientras los hornos seguían encendidos, Rosa decía, cada pan que sale de aquí lleva algo del que lo amasa y algo del que lo necesita. Clara asentía, en silencio, observando cómo la harina se convertía en esperanza. Las últimas imágenes del acto muestran el barrio desde arriba. Ventanas abiertas, manos recibiendo pan, vapor subiendo hacia la luz del amanecer. El horno sigue ardiendo, constante, como un corazón que nunca se apaga. El amanecer traía un olor distinto, no solo a pan, sino a comienzo. Frente a la panadería, una pequeña multitud se reunía en silencio. Vecinos, ancianos, niños, todos esperaban la inauguración del nuevo proyecto. Un cartel pintado a mano, sencillo y luminoso, colgaba sobre la puerta. Pan compartido. No había cámaras, ni discursos, ni prensa. Solo un murmullo de gratitud. En la fachada, una placa discreta brillaba bajo el sol de la mañana, dedicado a quienes dan sin ser vistos. Rosa, con el delantal limpio y el cabello recogido, miraba la placa con emoción contenida. A su lado, Clara hablaba con los voluntarios, organizando las primeras entregas. Nadie sabía que ella era la inversora anónima detrás del proyecto.
Había insistido en mantenerlo en secreto. Usted encendió el fuego. Yo solo traje más leña, le dijo a Rosa en voz baja. El pan necesita ambas cosas, respondió la panadera, sonriendo. Fuego y manos. Un grupo de niños entregaba las primeras bolsas de papel a los vecinos mayores. En cada una había una flor seca y una pequeña etiqueta escrita a mano. Que el pan te abrace hoy. Rosa cruzó la calle y llamó suavemente al timbre del edificio de enfrente. La puerta se abrió. Don Ernesto y doña Pilar, más fuertes que meses atrás, la recibieron con los ojos brillantes. Sabía que eras tú, dijo Pilar, emocionada. Tardaste en descubrirlo, bromeó Rosa, entregándoles una bolsa aún caliente. Clara apareció detrás de ellos y abrazó a los tres a la vez. Gracias, Rosa, por todo. Yo solo encendí el horno. El resto lo hizo el corazón del barrio. Desde el umbral. Una voz pequeña interrumpió la escena. Era Emma, la hija de Clara, que observaba con curiosidad el intercambio. ¿Por qué lo hace, abuela?, preguntó, con inocencia. Rosa se inclinó, acariciándole el cabello, y respondió con ternura, porque el pan caliente cura lo que el dinero no alcanza. Emma la miró, como si acabara de escuchar un secreto importante. Luego tomó la mano de su madre, y las tres generaciones quedaron unidas por ese instante sencillo, tibio y eterno. El día fue largo y sereno. Las bolsas de pan se multiplicaron por las calles, las ventanas se abrieron, las sonrisas volvieron a las puertas que antes estaban cerradas. Al caer la tarde, cuando el último reparto terminó, Rosa volvió al interior del local. Apagó el horno con un gesto lento, casi ceremonioso. La luz anaranjada se fue extinguiendo hasta quedar solo el calor suspendido en el aire. El barrio olía a pan y a calma. En el mostrador, entre migas y flores secas, encontró una nota doblada. Era de Clara. La leyó en silencio, con los ojos húmedos. Gracias por recordarme dónde empieza la riqueza. Rosa la guardó en el mismo tarro, donde había conservado las cartas de doña Pilar. Luego miró por la ventana. El cielo se teñía de rosa y oro, y en las calles tranquilas se escuchaba el eco de los pasos de los voluntarios regresando a casa. La cámara se eleva lentamente. Desde lo alto, el barrio parece un horno encendido de luces y vida. Sobre la puerta de la panadería, el cartel pintado a mano se distingue con claridad. Aquí el pan se amasa con bondad. La música de guitarra y piano entra suave, como un suspiro. La imagen se desvanece en una luz cálida que huele a hogar. Fade out. Si esta historia tocó tu corazón, ayúdanos a llevar más gestos de bondad al mundo. Suscríbete a Historias Inspiradoras 2026. Deja un me gusta y comparte este video con alguien que lo necesite hoy. Cuéntanos en los comentarios, ¿qué pequeño gesto cambió tu día o tu vida? Si quieres apoyar nuestros comedores y nuevas historias, únete como miembro del canal. Gracias por estar aquí.